Cada vez que yo tenía momentos difíciles en mi infancia o en mi adolescencia, me duchaba y me encerraba en el baño y dejaba que el agua corriera y eso me ayudaba muchísimo. Además del agua, yo siempre tuve como gran socio en mi vida a mi mamá. Venga. Bueno, pues esta es mi mamá. Mi mamá normalmente se pone a llorar, así que si se ponen a llorar no digan nada, ella se pone muy nerviosa. Todo el proceso mío ha sido a través de ella. Cuéntanos. Alguna vez yo, en medio del crecimiento de ellos, llegamos a nuestra casa en Ibagué, no recuerdo dónde veníamos, y me dijo, siéntate ahí que te voy a dibujar. A lápiz. Me dibujó. Oye, ¿eso no está acá? Yo la tengo. ¿Está acá o en Ibagué? En Ibagué. No, porque se rompió el... Ah, sí, está acá. ¿Sí? Sí, Si quieres, sigue hablando y yo voy a buscarla a ver si está acá. La trajimos para volverla a marcar. Ese día, todo lo que los que ven ese dibujo dicen, no tanto que me parezca o que no me parezca o que bonita o que fea, es lo que transmite ese dibujo mío. En ese dibujo se transmite todas mis frustraciones y problemas de ese momento. Y cada vez que Nico dibuja algo, siempre lo que uno veía era lo que transmitía esa persona que estaba en ese dibujo. Yo me acuerdo. Sí, míralo. Se le rompió el vidrio, entonces nos los trajimos aquí a marcar y como hemos sido tan buenos haciendo el marco que lleva años, sí que los marquemos. Sí, este dibujo mío refleja todo lo que yo llevaba en su momento en mi vida, ¿cierto? Yo tenía la fortuna de que me iba muy bien en todas las materias, pero no quería dedicarme a nada de eso. No quería dedicarme a nada que significara algo específico de eso. Hice una exposición. Yo dije, bueno, me quiero medir, quiero ver si soy capaz, quiero ver qué va a pasar. Hice una exposición en un cafecito chiquitico de Ibagué. Y ese día en la noche, como con muchos sentimientos, muchas cosas, le escribí a un artista que yo había visto en el Museo de Arte del Tolima. Increíblemente, Ibagué, pues, como es tan chiquita, o a pesar de que es chiquita, tiene un museo regional, que es el Museo de Arte del Tolima. Ese museo se ha dado la pela de traer a esa ciudad tan pequeña, que ni siquiera tiene galerías, que vino a tener un programa de artes plásticas en la universidad hace 5 o 6 años. El museo lleva a artistas de lo mejor del mundo y es lo que le permite a la ciudad tener un poquito de movimiento y también un poquito de escuela. Entonces yo me acuerdo que yo había visto un artista que se llama Darío Ortiz, que yo no pensaba que era colombiano, mucho menos me iba a imaginar que también era de Ibagué. Y tenía una obra que en el momento yo la definí como hiperrealista y yo creo que todo el mundo cuando ve mi obra hoy dice lo mismo de mi obra, pero que yo hoy digo no es hiperrealista, es un realismo incluso hasta un poquito descuidado en ciertos momentos. Pero cuando lo vi a mí me pareció como tan surreal, tan extraño, tan exótico ver algo así con una academia tan cuidadosa en el oficio, en el dibujo, en la luz, en el color, en la composición, que me pareció espectacular. Y esa noche de esa exposición, que de verdad me enfrenté a la realidad de esto es lo que quiero hacer para mi vida o me voy a ir a estudiar a cualquier otra cosa, le escribo a este señor por Facebook y este señor me responde. Y desde ese momento se genera una como una relación padre putativo hijo, en donde él me enseña
todo lo que sé de pintura, todo, dibujo, acuarela, además porque él sabe todos los oficios y me los mete en un año. Entonces yo al año ya sabía pintar al óleo, ya sabía pintar acuarela, ya sabía pintar témpera, ya sabía pintar fresco, ya sabía dibujar con carboncillo, tinta, grabado en agua fresca, punta seca, o sea, era una cosa súper loca. Pero era el oficio. O sea, era como cuando te enseñan el abecedario. Y casualmente yo digo, aprendí en un año. Obviamente no, yo creo que uno se demora toda la vida y uno se muere y no ha terminado de aprender todo, pero aprendí como esas bases y de qué se trataba, sobre qué me estaba parando. En ese momento decido aplicar a la Nacional y paso becado a la Nacional, que fue la locura. Y en la Nacional me dan la otra parte. Entonces en la Nacional yo me encuentro con una escuela que después de la reforma Mockus en el 90 y pico, que la reforma Mockus básicamente lo que dice es el arte ya cambió. Ya nosotros, o sea, el arte ya no es clásico, los artistas ya no necesitan pintar, ya no necesitan saber dibujar, eso ya está pasado de moda. Lo que tenemos que enseñar son las vanguardias, el arte conceptual, estas nuevas oficios como el video, el sonido, el performance, el texto, y buscar como los oficios autóctonos de las regiones, entonces los saberes ancestrales que hoy casualmente están muy de moda con el presidente Petro, y bueno, todo eso desde el 90 en la reforma se hizo y literalmente en el país hubo, como todo en Latinoamérica, borrón y cuenta nueva y literal arrasaron con todo fue arrasado, las becas, todas las escuelas, la Nacional, pues la Escuela de Artes Plásticas de la Nacional estaba diseñada para enseñar oficio. Y de repente pues arrasan con todo, entonces destruyen bustos, o sea, fue una cosa así muy latinoamericano. Cada vez que hay un cambio no entendemos que podemos seguir construyendo sobre lo construido, sino que pensamos que hay que borrar todo. Creo que la universidad misma me hizo mucha resistencia. Desde primer semestre me estaban intentando sacar. Sí, bueno, también esta es la otra cosa, ¿no? Nosotros llegamos a la universidad también muy jóvenes, que creo que ambos de 17 años, todavía ni siquiera éramos mayores de edad. Y pues sí, era como un tema muy, pues como intentar como establecer quién es uno, ¿no? Pues también en estas dinámicas muy de, pues sí, de una escuela de artes en donde cada quien tiene que sobresalir o por lo menos tener como una identidad o una línea. Y pues Nicolás siempre fue muy, o sea, siempre recuerdo como que tú trabajabas mucho porque era trabajo de taller en la universidad. Sí. Y afuera en el estudio de Darío. Sí. Y recuerdo mucho que siempre era como, a veces cuando te colgabas con alguna entrega era como lo mismo que estaban haciendo en el taller. Pero obviamente para mí era, en ese momento pues era también muy sorpresivo, digamos también como hasta sobrecogedor el hecho que primero como la devoción y la atención como por la representación, ¿no? Claramente había pues una línea ahí pues como por el tipo de trabajo que tiene Darío, pero y obviamente pues cada vez más digamos como que fuiste marcando una línea, una identidad en donde se utilizaron las mismas herramientas, pero donde una voz igual, donde esa voz tuya cada vez empezó también a surgir más. Pero sí recuerdo mucho como, no sé, veía la pintura y era como, wow, eso es lo que se supondría, tendríamos que hacer todos nosotros en la academia, ¿no? Como sí. Pintar maravillosamente, que manejar te enseñen todo. a hacer algo. Sí, como que uno le enseñaran como esa técnica o esa, pues sí, como el precio sí, pues como lo precioso de la representación. Pero pues sí, digamos que, de nuevo, siento que esa ha sido igual pues sí, una línea, como que siempre he visto que a pesar de que, de nuevo, hablar de representación figurativa, pues también acaba siendo muy relativo hoy en día. Pero sí, digamos como que ha habido una preocupación constante, pues a lo largo ya de más de, no sé, 15 años.
Ya estamos viejos, no, Sí. no digamos cuántos años. A mí me pareció impresionante. Para mí lo más valioso de pasar en la universidad, honestamente, y no es porque ahorita sea el curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, no fue, y con mucho respeto lo digo, necesariamente los profesores de la universidad, sino los estudiantes. Yo llegué con musgo de la provincia a Bogotá y de repente me encuentro con personas que tenían en su cabeza un mundo capitalino que yo no. Y una de esas personas era Juanico. Yo me acuerdo que desde las primeras clases estuvimos juntos hasta las últimas. Creo que nos separamos fue en el trabajo de tesis cuando este man aprendió a hablar mandarín. Nadie entiende cómo hizo para aprender a hablar mandarín ni a qué horas lo logró. Y fue lo único que en lo que nos separamos en trabajo de tesis, pero casi que hasta las selectivas eran las mismas, sin quererlo. Y yo aprendí mucho más de este señor que de las clases en sí mismas, porque era muy interesante el debate y sobre todo el conocimiento con el que él llegaba a cada clase, era la locura. Sí, no, recuerdo, pues sí, como que también eso es un tema y es como, es muy, muy raro pensar de dónde viene como el aprendizaje, ¿no? Y uno sí. cómo aprende en general, no puede como ir a 1000 seminarios y al final no acaba sacando de ahí nada. Y sí me acuerdo de eso, como claramente uno aprende mucho de la gente, también del contexto, un poco del el entorno, un poco entre competitivo, pero también como mutuamente enriquecedor. Por mi cercanía a Darío, como que ya la misma sinergia del trabajo de él me empezaba a mí mover y arrastrar hacia una sinergia del mundo del arte real. Y el mundo del arte real sí es posmoderno. O sea, sí ya estamos hablando de la pintura no lo es todo, la escultura no lo es todo, los nuevos oficios importan, pero el mundo del arte es más como un mix, como un punto central en está bien ser conceptual, está bien contar una historia, pero también es súper importante que tu obra se mantenga, permanezca, tenga ciertos niveles de calidades y le responda a la historia del arte. Y pues la historia del arte viene de la figuración de Da Vinci, o sea, viene con un bagaje súper importante que no se puede negar. Entonces, en ese momento, el Museo de Arte del Tolima hace una bienal de pintura. Yo aplico. El único requisito era ser mayor de edad. Yo me acuerdo que la premiación era como el 19 o el 20, no, mentiras. El tiempo máximo para que aplicaras era como el 9 de diciembre o algo así. Yo cumplo la mayoría de edad el 7 y después la premiación es como 15 días después, antecitos de Navidad. Y la gran sorpresa de todo el mundo es que yo terminé ganándome la bienal. Fueron como 5 menciones de honor y yo estuve en una de esas menciones de honor. Y me acuerdo mucho que el premio mayor no me lo dieron. Después me contaban que porque tenían muchas dudas de que yo era muy chiquito, que porque habían otras personas que tenían otra carrera, bla, bla, bla. Pero al final yo me sentí el gran ganador del certamen porque literalmente yo tenía 18 años, recién cumplidos. Y en ese momento ya estaba estudiando en la Nacional. Ese premio me catapulta a México porque uno de los jurados era el director de los museos de Hacienda en México, que se llama Rafael Pérez y Pérez. Él es el que me cuenta la historia de nosotros teníamos muchas dudas de darte el premio, estabas muy chiquito, bla, bla, bla. Pero también es porque se me acerca y me dice, yo necesitaba saber si era real tu edad, yo ya sé que es real tu edad y tienes que salir de acá. Ya. O sea, si tú no sales de acá, en 2, 3 años vale huevo el talento que tienes, pues se va a perder, se va a malograr. Tú tienes que entender cómo funciona el mundo real. Tú, pues, y lo decía con mucho respeto, si estés en Bogotá, pues sigues en la provincia del mundo. Tienes que ir a las capitales. Entonces, él me lleva a Ciudad de México, yo todavía con la carrera.
los profesores odiándome porque decían que lo que yo hacía no era lo que debía ser el arte, pero al tiempo viendo que yo estaba pidiendo permisos para ausentarme en todo el semestre porque me iba a ir a trabajar, a hacer una residencia en México, o iba a hacer una exposición en el museo, o iba a trabajar con una galería. Era muy interesante, pero al tiempo muy estresante porque era como un pedazo de carne jalado por varios perros hacia lados muy diferentes, hacia esquinas muy distantes. Ya sobrevivo la carrera y llega un punto clave que aparece un mega coleccionista en México y nos ofrece un contrato. Y el contrato era un contrato soñado y yo tenía 23 años, 24 años. Ya con exposiciones en México, ya con exposiciones en Colombia, ya con exposiciones en museos, ya con relaciones muy primarias pero con galeristas, ya con una historia. Me acuerdo que incluso en esa época hicimos un video que se llamó Figura Acción. ¿Qué quería hacer yo? Y yo les decía, yo quiero ser realista, yo quiero ser figurativo, yo quiero sentarme al frente de un modelo y hacerlo. Y me decían, ¿por qué quieres perder el tiempo? Eso es de abuelitos. Te niegan la posibilidad de conocer la figuración como tal. Te niegan la posibilidad de coger un lápiz y pararte frente a un papel y hacer de verdad lo que quieres hacer. Como ahorita se vale hacer lo que quieras. Pero resulta que si tú quieres ser realista, que si tú quieres pintar a la manera de los barrocos o que si quieres ser un neoclásico en la contemporaneidad, pues no puedes. No puedes serlo aunque te digan que puedes hacer lo que quieras. Las otras herramientas son mudas cuando se trata de alguien del común. Sí, hablemos de élites que conozcan el arte y amen los abstractos y amen el expresionismo y las instalaciones y no sé qué, pero la realidad es que una persona común no entiende eso. Mis temas van básicamente al modus operandi colombiano, a ese inconsciente colectivo colombiano, pretencioso, hipócrita y mojigato que se escuda bajo figuras como el feminismo o la igualdad de género, pero que cuando tú conoces como nosotros que vivimos acá y que vivimos la historia diariamente, te das cuenta que es mentira. Colombia como tal, inclusive Bogotá, es una gran provincia, toda Colombia. Eso me hace familiarizarme más con el tema y me hace distinguir algo. El primer hobby de un provinciano es el morbo y el segundo es la mojigatería. Yo soy figurativo porque me gusta, porque es sincero conmigo, porque siento que en la contemporaneidad es una opción válida y además de todas las opciones que tengo para escoger, es la opción que más me acerca al público. A mí no me gusta mucho nombrarlo porque me parece que no quiero ni victimizarme yo ni villanizarlo a él, pero todo en el marco de una necesidad de independencia de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá nunca estuvo de acuerdo con nada, nunca de nada. Siempre fue muy crítico, siempre fue una piedra en el zapato para toda la familia, siempre fue muy conflictivo y siempre de alguna manera frustraba todo el esfuerzo que mi mamá hacía. Entonces, pues mientras mi mamá me apoyaba, me ayudaba, me enseñaba, ella misma tenía la iniciativa, pues mi papá decía, usted está perdiendo el tiempo, usted está perdiendo la plata, bla, 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 bla. Y eso generó un montón de ausencias, eso generó un montón de conflictos, eso generó un montón de heridas, de cicatrices, que esos conflictos son los que te terminan moviendo a yo no me quiero morir, yo no me voy a morir, pero pues no me voy a quedar viviendo la vida así, entonces yo tengo que hacer algo. Como a raíz de ese abandono paterno, siempre fui encontrando figuras paternas en mi vida. Y aparece Jaime. Y Jaime es una figura paterna. Hoy en día yo digo que es mi mejor amigo. Pero fue muy interesante porque fue la primera vez que yo tuve contacto real con el mundo del arte colombiano.
Gracias, Jaime, por recibirnos acá en tu casa y por participar acá en nuestro programa. Me gustaría, ustedes que pues han tenido una relación como muy cercana y muy estrecha, relación más allá de la amistad, pero relación curador y artista, que podamos regalarle al público un contexto sobre la obra de Nicolás y que podamos como sí hacer un recorrido entre las características principales que valga la pena marcar en el trabajo de Nicolás, Jaime. Entonces, pues como ustedes son tan amigos, yo los voy a dejar que fluya la conversación y que el público y que el programa se pueda enriquecer con esto. Así que mil gracias y yo me retiro. Permiso. Cuando quieran. ¿Cómo quieres empezar? Por el principio. O sea, empezamos con la escena cuando yo caminando así. Detrás No, tuyo, y tú vas caminando rapidísimo para que no te alcance. no, de hecho es que, digamos que nosotros nos conocimos a raíz de un proyecto que vinculaba la curaduría con la academia. La Universidad Nacional, donde yo también estudié, desarrollaba pues desde hace décadas un salón de estudiantes llamado el Salón Cano. Yo me acuerdo que yo le digo a Jaime, ay, también necesitaba conocerte, y Jaime me miraba como, ¿usted quién es? A raíz de mi intensidad me termina dando una cita para que hablemos. Y pues ahí terminamos conociéndonos y entonces él me pidió una visita de estudio. Fui a visitarlo muy temprano y ahí digamos que vi su trabajo y tuvimos un intercambio muy, muy colorido, muy crítico, con muchas digamos, reflexiones. Y lo primero que me dice Jaime cuando nos sentamos a hablar es, después de escucharme y después de mostrar lo que yo había hecho, me dice, yo sé que yo tengo fama de que no me gusta la pintura porque no la expongo, porque expongo más otras cosas. Pero la verdad es que yo adoro la pintura. Como la adoro tanto, es que no hago casi exposiciones de pintura porque entre más tú quieres algo, más exigente eres con eso. Y la verdad es que muy pocos pintores hoy tienen una calidad interesante o importante para mostrar. Él es un artista que ha emergido en la última década al contexto del arte colombiano y también internacional. Su trabajo se ha marcado en prácticas de la pintura y el dibujo que recogen pues una larga tradición que se podría definir o delimitar como la pintura ilusionista, que es una pintura que emerge en Occidente. No es una pintura universal, sino que emerge en Occidente hacia el siglo XIV y XV. Se perfila como una cierta equivalencia a la experiencia subjetiva del mundo. Pero creo que Nicolás, como cualquier artista, pues que se ha formado en el paradigma del arte occidental moderno, pues tiene como referencia tanto pintores, bueno, un artista que trabaja en pintura, quiero decir, tiene como referencia pintores del pasado, que uno puede llevar hasta los siglos XV y XVI, así como pintores modernos. Claramente uno podría ver que en Nicolás uno podría reconocer artistas como digamos, de carácter neoclásico en el siglo XX o carácter clásico en el siglo XX, que son bastantes, no sé, como Edward Hopper, como David Hockney. Mira, estos dos libros, en unas conversaciones con Jaime un día me saca este libro y me lo muestra. Se llama Así lo veo yo. Cuando en la Nacional estaban obsesionados con el documental que hizo Hockney sobre este trabajo, que es como un proyecto que él hace, y él dice, todos esos grandes artistas sí usaban fotografía. Y hace una investigación sobre cómo usaban la cámara oscura para hacer sus pinturas.
¿Y cómo es que él hace eso? Y es súper interesante porque él dice, la fotografía no es como vemos. La fotografía es una ficción de lo que vemos. Y en esa ficción hay errores con la realidad. Y la manera en que yo voy a demostrar que esos artistas usaban fotografía es demostrando que están cometiendo los errores que comete la fotografía. Entonces, lo de enfocar y desenfocar, las deformaciones, la luz. Hacer equivaler un cierto ángulo, un cierto segmento de acercamiento a la realidad como el marco de referencia de la imagen. Por lo tanto, la imagen parecería ser, en cierta forma, una instantánea fotográfica, porque la pintura ilusionista, en cierta medida, surgió de la implementación de la prefotografía. Nicolás ha usado la fotografía como referencia, ha usado otras imágenes como referencia. Entonces su trabajo está enfocado en una mirada del presente que él, digamos, que ha ido enfocando progresivamente en diferentes tipos de situaciones o temáticas, y recientemente las obras que más lo identifican tienen que ver con el uso del agua. El agua es lo que yo uso para deformar. Yo tengo una obsesión por el realismo, por respetar el realismo. Y cuando tú pintas imágenes del agua, tienes una exigencia y es que tienes que ser hiperrealista casi. O sea, yo no me considero hiperrealista, pero tienes que tener un juicio por los detalles, porque si tú la pelas en un detalle, si hay un brillo que está mal, si hay un color que es equivocado, si hay cualquier cosa que no funcione, o sea, si tú pones mal un brillo en una nariz, nadie se va a dar cuenta, la nariz va a seguir siendo una nariz. Pero si tú la pelas en un brillo en una imagen de agua o en un detalle en una imagen de agua, se va a volver una caricatura. Y por eso es que soy tan juicioso con esa idea del hiperrealismo en las imágenes del agua. Pero la deformación es la que consigo es en este momento fotográfico, porque uso el agua como ese elemento, como ese pigmento que me permite deformar la realidad sin ponerme imaginativo, ¿sabes? Sin ponerme a inventarme algo, sino a encontrar algo. O sea, si tú no tienes un rigor para pintar agua, terminas haciendo unas imágenes que no funcionan, porque el mismo material o la misma imagen del agua te exige que seas muy cuidadoso en la ejecución de ella para que cuando la gente la vea entienda que está viendo agua. No hay nada más traumático que tú poner un brillo en el agua y la gente diga, ¿y eso qué es? Y no es tener que decirles, no, es que esa es una onda y que no lo entiendan es triste. Generar desafíos a nivel técnico de cómo lograr construir esa realidad deformada por o gotas o reflejos o cuerpos de agua. Pero lo que más me resulta interesante es cómo el cuerpo se difumina como cuerpo, se, digamos, rehuye a una manera hegemónica de ser visto cuando se sumerge en, digamos, agua en movimiento. Creo que las obras más científicas de su trabajo tienen que ver con cuerpos en el baño, en duchas, en bañeras o en piscinas, que son espacios artificiales, no es en el mar ni en el río, tienen que ver con situaciones en cierta medida de intimidad. Normalmente los cuerpos están vestidos en la piscina, están desnudos en la bañera o en la tina. El tono del agua cambia también si es en un lugar u otro. Obviamente en su trabajo, pues, el color azul parece ser predominante, aun cuando tiene algunas imágenes donde la piel parece resaltar más, que son un poco más tempranas.
Recientemente parecen ser cuadros azules en gran medida, pero los tonos varían dependiendo si hay aire o agua intermediando o mediando ese cuerpo. También digamos que se podría decir que esta cierta invisibilidad de la anatomía general del cuerpo es cercana como a unos tópicos que han sido propuestos por los artistas desde diferentes medios, sobre todo desde los años 80 en adelante, que es lo que se ha llamado como el cuerpo ausente. Este recuerda lo que llamaban los cineastas el plano americano. Y era en cinematografía, pues existe el primer plano que es sobre todo en la cara o en objetos con una pistola pero el plano americano era porque eran vaqueros, tenían pistolas, pero es este plano. Entonces hay algo extraño que hay una mirada queer que no se reconoce como tal, pero que está mostrando una parte del cuerpo que ahora no se muestra tanto, que se puede sexualizar, digamos. En ese sentido, aquí funciona y eso está incorporado culturalmente, pero está latente en esta imagen. En los pies es otra cosa, porque está el ángulo que también es cinematográfico. Es decir, uno se siente mirando hacia abajo. Digamos que la pintura tiene, por ejemplo, Pollock pintado en el piso. Entonces, cuando uno mira un Pollock en la pared, está mirando hacia abajo. Está mirando un chorrión, una cosa sucia. De hecho, cuando Andy Warhol trató de codificar a Pollock, lo que hizo fue orinar en un lienzo, dejarlo secar y colgarlo en la pared. Porque en Pollock no hay chorriones, solo hay charcos, porque lo pintó. Entonces uno reconoce ese gesto, sabe que eso estuvo abajo, ahora está arriba. Hay muchos pintores expresionistas pintan verticalmente, entonces la pintura chorrea. Esa es otra experiencia. Pero digamos que en la pintura abstracta se suele hablar de cómo la imagen parece contenerse dentro del formato. Pues cuando la imagen no toca los bordes, uno creería que está habitando ese espacio de la pintura. Cuando parece salirse de ellos, genera una conexión con algo que está por fuera. Montrer era experto en eso. Cuando hacía sus pinturas que eran rombos, uno cree que la malla... Bueno, eso fue en Arbo del 2019. Hicieron como una recopilación de unos artistas claves en Tiempo y lo sacó en el periódico. Una foto de Asunciones salió en el Tiempo y a mí me pareció lo más lindo que había visto. O sea, ya hicimos clic en el minuto que la vi en el periódico. Entonces yo fui a Arbo a buscarla y ya estaba vendida. Entonces, eso no me gustó. Entonces, después una amiga puso en Instagram esa foto de ese cuadro y yo la contacté y le dije, ¿compraste ese cuadro? Me dijo, no, es de un amigo mío, muy amigo. Llego en ese momento donde él está pensando en vivir como artista. Yo empiezo como ayudándole. Yo fui la que puse la foto en Instagram y la gente me empezó a escribir, de ahí sale Nana. Yo le dije, quiero ir a hablar con él, necesito ir a hablar con él. Y me llevó. Y yo te voy a decir, no sé por qué, no sé qué sentí, pero me encanta la frescura. O sea, yo veo esos cuadros y siento, primero es un cuadro desnudo, que no es vulgar, que no es erótico, es natural, es fresco y están en una tina y es el juego del agua con la luz. A mí me cautiva, o sea, ese cuadro me cautiva. A mí me parece que es como una meditación, como tranquilidad, como, o sea, el cuerpo humano sin ningún pudor, sin... Cuando llegó al apartamento y me dijo que iban para el baño, yo dije... Y me dijo, tienes que conocer el baño. Y cuando conocí el baño entendí por qué no es un baño. Es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. Sí. Es un espacio donde se nota que está designado para recuperarte, para restaurarte, para limpiarte, para reconectarte. Es un santuario hermoso y fue muy especial. Creo que fue una serendipia. Yo creo que uno tiene la responsabilidad de conectar con los hogares correctos, las piezas, y si hay unas piezas que estoy completamente seguro que están en muy buen lugar, son las de Nana.
Y mi último recuerdo, las últimas piezas importantes que había hecho eran las de Nana. Y yo dije, pues no, las quiero hacer más. O sea, ya estos óleos que hice son los únicos óleos que voy a hacer, no voy a hacer más. ¿Qué sigue de nuevo? Y es cuando empieza toda la serie de las piscinas, de este sentimiento, intentando ilustrar un poquito ese sentimiento de que te tiren al agua y tú sin saber qué va a pasar, pero con una incógnita fuerte de, pues ya estuve allá arriba, no sé si con esta obra voy a volver a estar allá arriba, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Y Nana ha sido mi barra brava número 1 desde que nos conocimos, pero también como un gran medidor de lo que estoy haciendo y todo le ha encantado. Somos amiguísimos y mis cuadros han viajado por todos lados. Cada rato Nicolás me los pide prestados y ellos viajan más que yo. A mí me impresiona mucho, digamos, del proceso es, pues yo no soy artista, yo soy abogada, tengo que acá. Y yo, por ejemplo, cuando veo el principio, yo digo, no tengo ni idea de esto cómo va a salir. De verdad que no le veo futuro. Y pues salen estas cosas que, como dicen, pues es fresco, lleno de luz. A mí me impresiona la perspectiva con el agua. Aunque yo sé que Nico trata de que no sea erótico, yo sí los encuentro un poco eróticos, pero como desde la cotidianidad. Y yo creo que tú también mientras los haces, ¿o no? Pues yo creo que son íntimos. Lo que pasa es que el erotismo ya se vuelve más como hacia lo seductor, hacia lo morboso. Yo creo que son muy íntimos, son súper íntimos. Tú muestras la figura como desde otra perspectiva, que es lo que a mí me gusta, o por lo menos yo desde mujer, voy a decir algo que siempre le han mostrado a uno como la figura de modelo, ¿sabes? Como que tú un poco desdibujas esa figura mostrándola en que también eso es lindo, en que eso también en eso hay belleza. Claro, de alguna manera encontrar, cuando hablaba con Jaime, cuando Jaime y yo tenemos estas conversaciones, sí se generó un interés por encontrar nuevas maneras de mostrar el cuerpo, de retratarlo, de encontrar imágenes y formas en lo cotidiano que no fueran familiares. Y en esa relación creo que sí, pero desde la intimidad, no sé si desde el erotismo. Creo que sí, he logrado como encontrar esa belleza en la cotidianidad de lo íntimo, sí. Sí. Es un momento tan íntimo, uno en la ducha, aparte ella está así acostada, seguramente la está pasando mal, ¿sabes? Está súper reflexiva. Sí. Ella, Sí, por sí. ejemplo, está totalmente, estas dos están totalmente siendo ellas, no les importa nada, tanto que están mostrando más de lo que toca, o pues de lo que uno mostraría en una piscina. O sea, al momento de tú encontrar imágenes donde las personas se sienten cómodas con su cuerpo, en donde no hay problema con la desnudez, en donde están ellos con ellos, creo que descubres un universo completamente libre, de verdad, en el que pues descubres esas nuevas bellezas y esas nuevas cosas, que creo que es lo que le quita el morbo, y eso me parece bonito que lo veas. Con el EGM teníamos el proyecto de empezar a trabajar desde el 2020, fue uno de los proyectos que se congeló y se acaba la pandemia. Beta, que era mi galería, desaparece, yo quedo en el aire. Luigi se entera y me dice, ¿cuándo trabajamos? Pues mira, nosotros desde la galería creemos muy importante darle la oportunidad también a artistas jóvenes, puesto que también creemos que las oportunidades en este medio son muy pocas, son bastante limitadas. Él se acerca mucho a mi vida, entiende mucho mi vida. Ya habíamos hecho algunas cosas como por los lados. Ya nos dimos cuenta que trabajamos muy bien juntos, que nos sentíamos cómodos trabajando juntos. Y de alguna manera nos dimos cuenta que había llegado el momento, por decirlo de alguna manera.
empezamos a ver lo que estaba haciendo, lo que estaba produciendo y la calidad de esa producción, la cual nos dejó gratamente sorprendidos. Entonces, en esa búsqueda de artistas y en esa búsqueda de propuestas para LGM fue muy interesante vincularlo al equipo de la galería para asimismo ayudarlo a avanzar. Y yo empezaba o yo tomaba la decisión de voy a ser artista y voy a vivir del arte. Y pues la bendición y que pase lo que tenga que pasar. Pues digamos que el éxito siempre es problemático. Porque realmente le impide tomar otros riesgos. Digamos que en el arte es muy importante tener en cuenta pues, que las finalidades son otras, son como de otra escala. Es muy significativo y muy loable que haya podido, digamos, generar un sustento a partir de su actividad creativa, pero digamos que el riesgo está en que no asuma otros caminos, otras preguntas, siendo aún tan joven, porque ese camino que ha sido fructífero sigue funcionando. Creo que son aspectos que un artista tiene que evaluar continuamente. La mayor parte de los artistas viven creativamente de ingresos que producen becas aportadas por entidades públicas o privadas, ya sean becas de creación o becas de investigación o becas de formación. Y eso pues les daba, digamos, la libertad que no tienen que pues amortizar nada. Digamos que lo que llegó de recursos se invirtió en lo que era para el proyecto se hace y si ya se comercializa pues es un plus. Entonces en ese sentido pues hay que explorar diferentes caminos, pero sí digamos que en el caso colombiano pues han sido muy pocos los artistas que han podido tener una cierta estabilidad o un cierto ingreso económico desde sus inicios, porque pues en general toman muchísimos riesgos en ese momento de su carrera. Lo que le interesa, o lo que yo entiendo en ese momento que es lo que le interesa al arte, es que el artista sea libre para que el espectador sea libre. Para que en el momento de hacer una exhibición, un espectador que ha sufrido múltiples revoluciones, pero que sufre además constantemente en muchos estreses diarios del trabajo, de la contaminación, de que estamos siempre al borde de la extinción y todo eso, pues que cuando llegue a una sala de arte tenga la libertad de existir. Cuando acaba la pandemia, aparece algo o empiezo a sentir algo en mí y es que quiero explorar mi lado gay y mi lado y contar mi experiencia en el universo gay. Estamos viviendo un momento en donde lo queer no te mata y eso ya genera una serie de libertades que te permiten abordar esas catarsis o esas dudas o esos deseos de una manera mucho más amable y de una manera mucho más también sincera. Donde yo quiero hablar del universo gay, donde yo quiero abordar la idea del cuerpo, la idea social del universo gay. Parece obvio, pero hay muchas cosas que la gente no ve, que no entiende, que se siguen viendo con muchos tabús. Bueno, hola, ¿cómo van? ¿Qué ha habido? Hola. Hola Mariana, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, Nico, nada, cuéntanos cómo ha sido este proceso con esta obra que tenemos acá a mi espalda y en el trabajo de colaboración con Mariana, ¿no? Y que nos puedan ir contando cómo el proceso, pues nada, cómo ha sido trabajar juntos y que ha sido un proceso que ha durado meses enteros, que dio como resultado esta obra que fue como la principal en la exposición que se hizo hace unos meses en el LGM
Y bueno, yo los dejo para que nos estén contando cómo les fue. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya un año casi, yo emprendí una búsqueda por esta señorita. Casi no la logro. Intenté rendirme muchas veces también. Pero al final logré hablar con ella gracias a mi novio que conspiró para ayudarnos a conocernos. Esta pieza, que es el nacimiento de Lilith, fue pensada como el corazón de la muestra. Es como incluso hasta la forma, que es una forma cilíndrica, tiene mucho como de ser el centro de todo. Y yo lo que quería era una mujer con el encanto, con la belleza y con la historia que tiene Mariana, una mujer trans, con todos esos tintes. No es fácil conseguir. Y Mari, además, ya en escena se transforma. Y si no es gracias a eso, creo que la pieza tendría menos fuerza de la que tiene. Entonces, Mari, cuéntanos cómo ha sido pasar del modelaje y de la actuación a la pintura. Bueno, Nico, la historia con Nico fue muy curiosa porque... ¿Puedo mirar a la cámara? Sí. Ah, listo. La historia... es que siento que estamos dialogando. Con Nico la historia fue muy curiosa porque, claro, a mí me escribe este hombre por redes sociales, por Instagram. Y realmente a mí me han escrito muchas veces por Instagram y yo siempre miro, pero pues tú nunca sabes quién está detrás de la pantalla. Entonces yo decía como, cuando él me dice, hola, es que tengo un proyecto, ya nos habíamos conocido Nicolás y yo anteriormente en un evento. Y creo que ahí los dos hicimos match, pero yo no recordaba que nos conocíamos de ese evento. Y cuando él me dice, te quiero pintar, a mí me pareció un acto muy lindo de que alguien me quisiera retratar. Entonces le dije sí. Pero como soy dispersa y como digo sí a todo, entonces no le paraba bolas. O sea, y él me escribía y me escribía y me escribía. Estás diciendo en Televisión Nacional que dices sí a todo. Sí a todo. Pero en ese entonces, bueno, el novio de Nico estudiaba conmigo, entonces como que todo se dio para que me buscaran. Justamente esa vez que yo hablé con Nicolás, yo estaba en la universidad y ni siquiera lo iba a ver. Y él, no, ya estoy aquí afuera. Yo ya la no, tenía pero ubicada, yo ya sabía en dónde estaba. Estoy en la misma universidad que la de mi novio, que es la Católica, Sí. que queda aquí a unas cuadras. Ese día no hay pico y placa. Ella me dijo, estoy en la universidad, estoy en una feria, me demoro unos minutos y me voy. Y yo le dije como, marica, ya voy. Cogí el carro como un loco y a los 5 minutos estaba afuera. Y yo sentía que era como, ay, no, pero pues... no puedes entrar. O sea, y él, no, sí, mira que sí puedo entrar. Entonces voy saliendo, lo veo a ellos dos y ahí ya empezamos a socializar, ya me habla más de la idea de lo que quiere representar y me gustó. Y desde ahí empezamos los dos a... Es una pieza muy difícil porque soy un hombre gay, pero hombre. Y hablar sobre las mujeres trans o las personas trans y todos los tintes y matices que hay ahí, para mí es un universo completamente nuevo. Y esta mujer es la que me ha quitado la virginidad al respecto. Me falta mucho. A cada rato uso expresiones así, me mira y dice, no vayas a decir eso. O así no se habla sobre el tema. Creo que, mira, el tema con las mujeres trans es que falta mucha información sobre cómo ser tratadas o cómo se coinciden ellas mismas. Dentro del mismo espectro de las mujeres trans hay millones de mujeres trans. Hay mujeres trans resignadas, hay mujeres trans no resignadas, hay mujeres trans que toman hormonas y hay otras que no. Entonces ahí como que lo empecé a ilustrar un poco a él de cómo era la manera correcta y más si íbamos a hacer un trabajo juntos en donde estamos representando a los dos a toda una comunidad que viene detrás. Yo simplemente soy como lo que él quiso representar en su obra, pero creo que la responsabilidad también está como en educar. Originalmente la obra se llamaba El nacimiento de Venus, pero yo fui la que le dije que quería que se llamara El nacimiento de Lilith, porque si no conocen la historia de Lilith, es que fue la primera mujer con Adán. Eva sale de la costilla de Adán, pero Lilith no. Entonces ahí hablamos de una igualdad como
de géneros, entonces por eso quería que se llamara un poco Lilith, porque también está como sobreestigmatizado de que es lo diferente, la rebeldía, entonces por eso la escogí. Los planes que tenemos con Nicolás Beltrán son planes muy ambiciosos, son planes serios y que sabemos de su compromiso y él sabe del compromiso que tenemos desde la galería para que esto se materialice en el corto plazo. Conocemos sus cualidades, conocemos sus capacidades, hemos visto su trabajo, sabemos que la va a reventar, por decirlo de alguna manera. Nicolás sabe todo lo que yo pienso y siento de él. O sea, no es el momento único que yo se lo he dicho a él y que él siempre, más que plata, ha contado con una mamá. ¿Cierto? Muchas gracias a ustedes. Gracias. La verdad que sí. Estuvo cool. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que saben así Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,